Muy buenos días, queridos amigos. Esto es Legalmente Hablando y el día de hoy, como todos los sábados, vamos a hablar sobre temas muy importantes que requieren tratarlos y sobre todo con un especialista. Estamos hablando, el día de hoy, vamos a hablar sobre los contratos de locación de servicios y los contratos de trabajo. Y para ello tenemos la presencia, tenemos como invitado al doctor Marco Antonio Segarra Díaz, abogado socio, director del estudio Muñiz Arequipa, especialista en Derecho Laboral. Bienvenido, doctor. Freddy, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos tus televidentes. Doctor, para empezar nuestra entrevista, ¿en qué consiste el contrato laboral y un contrato de locación de servicios? Bueno, tiene una gran diferencia. Cuando hablamos de un contrato de trabajo, estamos hablando de un vínculo que se genera a través de una subordinación. Es decir, a mí me dan órdenes, a mí me dicen un horario, a mí me dicen dónde yo tengo que ir a prestar mi labor, me asignan un espacio físico, etcétera, ¿no? Entonces, esas son características, digamos, ligeras de un contrato de trabajo. En cambio, cuando estamos frente a un contrato de locación de servicio, la situación cambia, porque a mí lo único que me piden es un resultado. Correcto. Entonces, no hay una subordinación, yo no tengo un horario, no me dan una carta de felicitación, no aparezco en la foto de la empresa. A mí lo que me exigen básicamente es que yo cumpla con la finalidad del servicio para el cual yo he sido contratado. Por lo tanto, en un contrato de locación de servicio o en un vínculo civil, como se llama, no existe subordinación. Y ese es el elemento clave que todo trabajador lo debe tener en cuenta, al igual que todo empleador. Correcto, doctor. ¿Y cuáles son los beneficios que pueden brindar estos dos tipos de contratos? Hablemos de los contratos laborales y los contratos de locación de servicios, ¿no? A ver, si hablamos de cara de un trabajador, claro, cuando hablamos de un contrato de locación de servicio, es que como a mí me exigen un resultado, no necesariamente yo tengo que agarrar y realizar este servicio. Por ejemplo, tú me puedes contratar a mí como abogado, pero bajo un contrato de locación de servicio, no necesariamente tengo que ser yo quien absuelva, por ejemplo, tu demanda. Sin embargo, si yo tengo un vínculo laboral contigo, solamente soy yo la persona que finalmente puede prestar esa labor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un vínculo laboral, hablamos de una relación personalísima. Correcto. Donde yo no lo puedo agarrar y dar a un tercero que lo haga. Ahora, cuando hablamos ya de cara de un trabajador, también tendríamos que tener en cuenta que el trabajador tiene que tener beneficios, o la norma le reconoce beneficios laborales cuando está bajo un vínculo laboral. ¿Cuáles son estos beneficios? CTS, vacaciones, gratificaciones, tener un seguro para poderse atenderse en el Sistema Nacional de Pensiones, en el Sistema Privado de Pensiones, tener seguro vida ley. Entonces, hay algunos beneficios adicionales. Si estoy en una empresa que tiene más de 20 trabajadores, también tendré derecho a utilidades, etc. En cambio, en una prestación de servicio, no hay estos beneficios laborales porque no es inherente a este tipo de vínculo. Solamente volvemos a lo mismo, que existe un pago mensual por el servicio que finalmente ha sido contratado. Una autonomía, ¿no? De parte del trabajador. Correcto. Doctor, pero se habla mucho, por ejemplo, en los contratos de locación de servicios sobre la desnaturalización. Si bien es cierto, existe el contrato de locación de servicios, hay autonomía, hay independencia, sin embargo, el trabajador marca horario, tiene el photocheck de la empresa, recibe órdenes, entonces ahí hay algo que no está cuadrando. ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿Y cómo se llama esa situación especial? Correcto. Y ese es un punto muy resaltante y que tus televidentes lo tienen que agarrar y tener en cuenta, porque van a encontrarse en el día a día de que ocurre este tipo de situación, que finalmente se inicia un vínculo con una empresa y a veces el trabajador dice: oye, yo entiendo que estoy en planillas y no necesariamente tiene que ser así. Para las cosas siempre en un vínculo de este tipo tienen que ser súper claras. ¿En qué sentido? Que si a mí mi empleador me dice que yo voy a estar en una planilla, en principio, que ese vínculo va a iniciar con un contrato de trabajo que van a celebrar ambos. Donde ese mismo día que yo empiezo el vínculo, voy a estar registrado en la empresa, es decir, me van a dar de alta. Ahora, cuando se inicia un vínculo de este tipo, es decir, un vínculo laboral, me van a hacer firmar un contrato de trabajo que se firma el primer día. Es decir, cuando yo ingreso también estoy firmando mi contrato de trabajo. Y probablemente me den algunas otras directivas, por ejemplo, mi reglamento interno de trabajo, mi reglamento de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del tipo de empresa me van a dar EPPs, me van a hacer charlas de inducción, por ejemplo, sobre hostigamiento sexual y distintas otras directivas cuando estamos frente a un vínculo laboral. Sin embargo, cuando es un vínculo civil, no va a haber nada de eso. Tenemos que tenerlo siempre claro.
¿Por qué? Porque es muy probable que yo ni siquiera tenga que cumplir el vínculo o cumplir con esta prestación de servicio dentro de las instalaciones de la empresa. Puede ocurrir, pero siempre con una independencia de mi parte. Se los explico de una manera distinta. Si yo soy una persona, por ejemplo, encargada del área de sistemas de la empresa, yo lo puedo hacer o puedo prestar este servicio tanto dentro de un vínculo civil como un vínculo laboral. Pero si es un vínculo civil, lo voy a poder hacer, pero con mi total autonomía, porque no me van a decir a qué hora lo tengo que hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, porque entiéndase que yo soy un profesional que finalmente conoce sobre el tema y que va a poder tener la autonomía necesaria para cumplir con ese servicio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos frente a un vínculo laboral? Obviamente la empresa me dice, no, tú vas a tener que agarrar y venir de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y de ahí te vas a tomar tu refrigerio y regresas. Es decir, yo estoy a una disposición distinta. Pero tú hablabas de un tema que es muy, muy importante. ¿Y cómo se desnaturaliza? Normalmente las empresas suelen a veces contratar a prestadores de servicio, ¿ya? Pero voy a aplicar un término legal, ¿ya? Que se llama confraude a la ley. Es decir, yo lo voy a tener dentro de las instalaciones de la empresa, le pongo un espacio, le pongo un horario, le indico, le doy las órdenes, pero digo, no, tú estás bajo prestación de servicio. Un locador. Eres un locador de servicio. Entonces, si esa es la figura que obviamente está ocurriendo, ese contrato de locación de servicios está desnaturalizado. ¿Por qué está desnaturalizado? Porque una cosa es que yo pueda incluso haber suscrito un contrato de locación de servicio, pero en la práctica yo estoy con todas las características propias de un vínculo laboral porque estoy bajo subordinación. Entonces ahí se aplica un principio laboral que se llama primacía de la realidad. Los hechos frente a los documentos. Correcto. Entonces, por más que a mí me han hecho firmar un contrato de locación de servicio, pero yo tengo un horario, tengo que agarrar y cumplir una jornada, tengo un espacio físico, recibo órdenes, doy reportes, etcétera, entonces estamos frente a un vínculo laboral. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esta persona, que finalmente ha sido contratada bajo una locación de servicio, va a poder, yo diría, lo primero que debería hacer es agarrar y decirle a su empleador o a la persona que lo contrató que hay que regularizar esa situación, porque él está cumpliendo con una labor con todas las características propias del derecho laboral. Si en caso hay una negativa, bueno, tiene para recurrir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y presentar su denuncia, que no necesariamente tiene que acercarse a sus instalaciones, porque lo puede hacer también de manera virtual. ¿Para qué? Para poder, obviamente, se le reconozcan estos beneficios. Doctor, ¿cuán importante es que tanto el trabajador como el empleador deba ser asesorado con un abogado especialista para que no incurra este tipo de, digamos, de faltas, puede llamarse, ¿no? O algunos abusos de repente contra el trabajador, ¿no? Y la empresa no se vea de pronto demandada por el trabajador frente a un proceso judicial o ante la SUNAFIL. Doctor, en todo caso, yo estoy seguro que muchos de nuestros televidentes se han sentido identificados porque les ha pasado eso, de pronto son locadores de servicios y en la realidad pues no es un locador, es un contrato de trabajo. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué recomendación le puede dar específicamente a ese trabajador y qué documentos debe acopiar para poder protegerse laboralmente? Bueno, en principio, Freddy, ¿qué tan importante es que haya este tipo de programas que pueda de alguna manera permitirle a un trabajador, incluso al mismo empresario, saber de que cómo es que tiene que llevarse a cabo una contratación, ¿no? O sea, son pocos los programas que finalmente dedican ese tipo de magazines para poder obviamente dar esta orientación. Primer punto. Segundo punto. Yo, trabajador o prestador de servicio que finalmente he estado estoy frente a una situación de este tipo, lo primero, como yo mencionaba, es que se tiene que acercar directamente con su empleador para poder obviamente agarrar y buscar una transparencia respecto de lo que es este vínculo que se está generando entre ambos. Si yo no encuentro esta transparencia, si yo no encuentro que ambas partes están actuando de buena fe, obviamente tengo que recurrir a la autoridad. Primero puede ser una autoridad administrativa, pero también teniendo en consideración que puede llegar a una autoridad judicial. Porque la autoridad administrativa, digamos, va a actuar de una manera un tanto más rápida para poder obviamente conseguir un resultado para que se pueda esclarecer. Tómense en cuenta que
SUNAFIL constantemente envía cartas inductivas a los empleadores señalando si es que no hay contratación de trabajadores de manera irregular. Es decir, a personas que yo ya les he puesto como contrato de locación de servicios cuando en realidad son contratos de trabajo. Y eso lo hace de una manera periódica SUNAFIL. Entonces el empleador sabe, la empresa sabe. Si obviamente quiere de alguna manera ignorar o dejar de lado lo que le está diciendo SUNAFIL, ya es una decisión propia. Pero por otro lado, lo que se tiene que agarrar y tener en cuenta es que ya de cara al propio trabajador, si obviamente siente que, bueno, se da cuenta de que sus derechos puedan estar siendo vulnerados, tiene que conversar también con su empleador o hacer la denuncia correspondiente. Doctor, ¿cuán importante es el tema de asesorarse con un abogado especialista en el tema, sobre todo para las empresas y los trabajadores, para que que se vean evitados de estas demandas y estas demandas tanto administrativas como judiciales? Doctor, para finalizar nuestro programa, ¿qué recomendaciones le daría a los empresarios y a los trabajadores para que puedan asesorarse con un especialista en temas como derecho laboral? Bueno, de cara a un empresario, señalarle que las normas se han hecho para cumplirlas. Que finalmente los especialistas existen con la finalidad de poder darles respuestas mucho más rápidas, para poder darles respuestas que obviamente están orientadas no solamente desde un punto de vista normativo, sino también de lo que aparece en la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, que obviamente ayudan también para poder resolver distintos temas de índole, en este caso laboral. Y en el caso de los trabajadores, sí. Ustedes siempre tienen que hacerse asesorar por personas especialistas, porque ocurre muchas veces que recurrimos a otros profesionales de derecho que probablemente tengan el conocimiento, pero un conocimiento muy genérico, y nos generan una expectativa muy alta respecto de lo que finalmente pueda ser la vulneración de un derecho. Y cuando obviamente llegamos a un tema de negociación para dar una solución sobre este tema, la expectativa que se nos ha creado es muy alta. Y cuando obviamente se llega a conciliar un monto real para dar una solución a este tema, muchas veces la expectativa alta se genera en un problema que termina dificultando un poco el buen acuerdo al cual se puede llegar. Muchas gracias, doctor. Le agradezco por la entrevista. Estoy seguro que nuestros televidentes han disfrutado porque ha sido tan valiosa esta información. Muchas gracias. Esto fue nuestro espacio Legalmente Hablando, y estamos todos los sábados de 8 a 9 por el Magazine Al Día Arequipa por Panamericana Televisión. Y estamos hasta una siguiente edición. Es hora de agradecer a nuestros auspiciadores. Nuestros auspiciadores, el Estudio Muñiz Arequipa, que está ubicado en Avenida Bolognesi, número 201, Yanaguara, con oficinas en Tacna, Hilo, Juliaca y Puno. En el corazón de la Ciudad Blanca se erige el Estudio Muñiz Arequipa. Somos profesionales arequipeños trabajando por el desarrollo del sur, con oficinas en Tacna, Hilo, Juliaca y Puno. Ponemos a tu disposición más de 35 áreas de especialización. Somos el talento de Arequipa unido a una visión global. Somos tu aliado estratégico para que tu empresa trascienda fronteras. Estudio Muñiz, siempre a la vanguardia.